Hola a todos, hoy vamos a ver cómo hacer el posicionamiento de los componentes y el rutado de los mismos en Altium. Y para ello, pues bueno, no vamos a empezar desde cero, sino que vamos a seguir usando nuestro circuito de parpadeo. Si por lo que sea has llegado a ese vídeo directamente y te gustaría ver cómo hemos hecho el esquemático del circuito de parpadeo, pues aparecerá por pantalla, ¿vale? Y deciros también de que ya hicimos el esquemático de nuestro circuito de parpadeo y también hicimos, pues bueno, las dimensiones de nuestra PCB. Definimos la dimensión de nuestra PCB, que sería 30 por 30 con borde redondeado, y añadimos 4 orificios a nuestra PCB. Nuevamente, si has llegado a ese vídeo de manera directa y quieres ver cómo hicimos nuestra PCB, diseñamos nuestra PCB, pues aparecerá también el vídeo por pantalla. Y bien, ahora pues lo que nos queda es simplemente el posicionamiento de los componentes, como he dicho, que es el propósito del vídeo, y el rutado de los mismos. Y antes de entrar en materia, simplemente recordaros de que realmente el siguiente paso natural a la hora de diseñar una PCB no sería el posicionamiento de los componentes, sino en teoría o en la práctica lo que tendríamos que hacer es definir las reglas de diseño. Y para ello, pues bueno, nos vendríamos aquí en diseño y está el apartado de rules, ¿vale? Y en la regla de diseño, donde tenemos que determinar aquellas limitaciones de fabricación dependiendo del fabricante de PCB que vamos a usar, ¿vale? Pero bueno, yo como quiero hacer un vídeo simplemente pues dedicado a esto, la regla de diseño, pues lo voy a dejar para más adelante, ¿vale? Así me voy a saltar este paso y lo que voy a hacer es simplemente, pues bueno, pues importar todos los componentes, hacer el posicionamiento de los componentes y el rutado. Y si por lo que sea hay algún tipo de error, pues trabajaremos con la regla en este vídeo. Y bien, para importar los componentes nos vamos aquí a diseño, design, le damos a importar cambios desde el esquemático, ¿vale? Del proyecto. Esta ventana es importante porque nos dice los componentes que vamos a importar y todas las conexiones. Si queremos a validar, le damos a ejecutar y si todo está en verde, ¿vale? Todo está en verde significa que todo ha ido perfectamente. Si algo está en rojo significa de que hemos cometido algún tipo de error o la conexión no se ha validado. Significa, en otras palabras, significaría de que quizá hemos hecho algún tipo de modificación en el esquemático cuando estábamos y no lo hemos guardado o no lo hemos, digamos, actualizado en la PCB, ¿vale? Por lo tanto, Altium no detectaría ese tipo de conexión. Bien, una vez que tenemos todo en verde, tenemos todos los componentes aquí, ya, pues ya podemos trabajar con ellos. Lo que voy a hacer, antes que nada, mover esto aquí un poquito y bueno, simplemente mover un poquito. Y ahora vamos a empezar con la posición o el posicionamiento de los componentes en nuestra PCB. Y bien, esto lo podemos hacer como queramos, ¿vale? Yo lo que voy a hacer al principio es voy a poner, bueno, pues aquí tenemos el conector que sería el de potencia, pues lo voy a poner por aquí. Y lo que voy a hacer también es cambiar el grid. Voy a 0,5 y lo voy a poner por aquí arribita, ¿vale? Y esto lo voy a poner por aquí. La seal screen o la referencia a los componentes, después ya me ocuparé de ellos, de que todo quede de manera perfecta. Y mi idea es poner, digamos, la salida, que serían los LED aquí, y empezar a trabajar de la salida desde aquí arriba hacia abajo, ¿vale? Si la parte, digamos, donde hace el cambio o el switching de los LED del parpadeo, pues se hará aquí abajito. Así que lo que voy a hacer ahora, coger el LED número 1 y el 2, estos dos me lo traigo aquí y vamos a ver, vamos a empezar a trabajar, a ponerlo de esta manera. Para rotar componente, si lo tenemos seleccionado y le damos a la barra espaciadora o espacio de nuestro teclado, pues empieza a girar el componente. Vamos a ponerlo por aquí, al principio. Otra cosa que podemos hacer ahora, ¿vale? Porque queremos hacer, digamos, de manera, digamos que sea simétrica, de una de otra, de un lado y de otra cara. Por lo tanto, lo que podemos hacer es poner el centro, el origen, en el centro de nuestra PCB. Si nuestra PCB es 30 por 30, pues estaría en el 15 por 15. Así que eso es lo que vamos a hacer. Editar, origen, y vamos a poner el origen. Aquí estaríamos en el 15, más o menos, uno para abajo, y aquí estaría el 15. Estaría en el medio, ¿vale? Y de esta manera ya podemos poner los componentes de manera, digamos que simétrica. Por ejemplo, este estaría en 5 y este estaría en 4, así que ponemos en 5 milímetros y lo tendríamos aquí arriba. Y lo podemos poner pues quizás en 12,
¿vale? Vamos a ponerlo un poquito más para arriba, que sería la salida, en 12, tal que así. Y bueno, ya digo, eso ya me ocuparé después. Lo que voy a hacer es meterlo aquí abajo, de momento, y ya me ocuparé de ello después para que quede de manera, digamos, elegante. Bien, otras cosas que vamos a hacer, vamos a poner la resistencia. Así que me la voy a pillar toda y vamos a trabajar. ¿Qué voy a hacer? La resistencia R1 y R2. Vamos a ver cómo iría. Bien, pues damos la vuelta y este se conectaría directamente con el pin número 1 al LED número 1, al LED este de aquí. Que le pondría algo tal que así. La resistencia número 2, pues lo mismo. Tendría 9 voltios, así que le doy la vuelta y la pondría, bueno, algo tal que así, ¿vale? Al principio. Ya digo, lo que estoy haciendo ahora mismo es planteando la PCB, planteando dónde voy a poner todos los componentes. Vamos al R3. Algo tal que así. Y finalmente el R4. Así que la idea sería poner las salidas, los LED aquí, la resistencia en esta parte e ir trabajando con ellos. Lo pongo aquí en el medio y lo que voy a hacer es subirlo un pelín, tal que así, ¿vale? Bien, y ahora lo que voy a hacer simplemente, bueno, pues ponerlo de manera simétrica. Por ejemplo, si esto está en menos 7, pues este tiene que estar en 7, y si está en menos 3, este tendría que estar en 3. De esta manera, pues bueno, pues tendríamos, digamos, de manera simétrica colocados los componentes. Bien, una vez que tenemos los componentes, pues nos quedan los condensadores y los transistores. Estos condensadores son condensadores de electrolíticos, ¿vale? Pero son SMDs. Como podéis ver en este diseño que hemos usado para ejemplo, pues utilizamos tanto componentes through-hole como SMD. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Simplemente como es un ejercicio de ejemplo, pues simplemente pues trabajar con ese tipo de footprint para los componentes. Bien, sigamos. Antes que nada, pues lo que voy a poner es los transistores. Por ejemplo, el Q1, que estaría aquí, algo tal que así, y lo voy a levantar un pelín aquí, por ejemplo. Y el Q2 ahora. Algo tal que así. A ver. Quiero que tener más o menos en el centro. Eso estaría ahora en 5. Y este en menos 5. Perfecto. Perfecto. Y ahora los condensadores, si puedo, lo intentaré poner aquí en el centro. Que pillo C1. A ver con la línea que está conectada. Este está conectado aquí y este aquí. Perfecto. Que lo pondría algo tal que así. Y finalmente el condensador C2. Ahí chocaría y ahí iría bien. ¿Vale? La C2 está conectada aquí. Bueno, esto le tendría que dar la vuelta. ¿Vale? La vista no es totalmente simétrica porque he puesto los condensadores, bueno, pues de esta manera, ¿vale? Para que fuese totalmente simétrica tendría que poner este condensador pues de esta manera. Pero bueno, digamos, no voy ahora a rutar la placa de una manera óptima en el tema del rutado, sino pues voy a trabajar un poquito con la estética. Y podemos ver que aquí tengo espacio y aquí también, pero lo que voy a hacer es, bueno, pues mover el transistor un poquito aquí en menos 6,5 y esto en 6,5 para darme un poquito de espacio, ¿vale? Y así no están los componentes pues tan apretados. Esto estaría en menos 2 y por lo tanto este en 2. Perfecto. Esto me daría, pues bueno, por espacio que después quizás puede necesitar a la hora de routar la PCB o el PCB los componentes. Bien. Tenemos los componentes ya más o menos planteados y ahora, pues bueno, pues nos faltaría el rutado. Y antes del rutado, pues lo que podemos hacer es ir a la vista 3D para ver también más o menos cómo queda en la vista 3D. Y bueno, podemos ver bueno, que Altium pues, no tiene los componentes o el modelo 3D ni para la resistencia ni para los diodos de LED.
por defecto. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Pero más o menos así quedaría nuestra PCB. De 2 capas con componentes tanto SMD como Through-Hole. ¿Vale? De momento podemos ver de que todo el espacio pues está bien aprovechado. Así que el diseño, pues más o menos la posición de los componentes, pues bueno, pues se podría mejorar, digamos, en términos de rutado, pero de manera estética, pues bueno, pues está bien, ¿vale? Simplemente como un ejercicio de prueba, pues no pasa nada, ¿vale? Vamos a hacer de esta manera, también sería óptima. Y ahora empezamos a rutar. Para rutar, pues tenemos la opción aquí en esta ventanita de aquí arriba, esta paleta de herramientas y esta opción. Si le damos botón derecho del ratón, pues tenemos varias maneras de rutar. Nosotros vamos a ir por lo más sencillo. ¿Vale? Vamos a decir que vamos a ir al Interactive Routing. Y de esta manera, pues bueno, pues por ejemplo, vamos a rutar de aquí al LED. ¿Vale? Cosa importante que podemos ver es que es el grosor de línea. Como ya sabemos, en Altium, para modificar algo, tenemos la tecla de tabulador. Nos saldrá el símbolo de pausa y aquí podemos modificar pues, varias cosas que estamos haciendo, ¿vale? En este caso, como estamos trazando una pista, podemos modificar el grosor de pista. Como podéis ver, aquí tenemos el mínimo, el preferido y el máximo. El máximo sale a un milímetro porque yo antes estaba haciendo pruebas con ello y os lo voy a indicar ahora. Por ejemplo, si instaláis Altium y lo estoy usando la primera vez, pues os saldrá por defecto 0,254 milímetros. Para cambiar eso, pues nos vamos aquí en diseño y en reglas. Y aquí en diseño en reglas nos vamos a routing y en grosor, en width. Y aquí pues podemos ver el mínimo grosor, el preferido y el máximo, ¿vale? Y también lo podemos hacerlo para las distintas capas que tengamos. Y por defecto, vosotros saldrá 0,254. Y de esta manera pues, podemos definir otro tipo de grosores, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí podemos definir que el máximo sea 1 milímetro, como yo lo tenía puesto ahora, y entonces significa que podemos utilizar grosores de línea desde el mínimo de 0,254 hasta el máximo, que sería de 1 milímetro, donde el preferido sería 0,254 milímetros, ¿vale? Sería la manera de cambiar o configurar el grosor de pista. Le damos a aplicar, OK, y ahora seguimos rutando. Otra manera, digamos, de activar la herramienta de rutado de las pistas sería mediante atajo de retado, con el atajo de teclado del control y la tecla W. De esta manera, pues, automáticamente ya empezamos a rutar, ¿vale? Tal que así. Rutamos los LED, por ejemplo, y ahora vamos a ir a esta parte que digamos que sería pues, la más compleja. Bueno, también podemos terminar esto y podemos hacer la parte de potencia o de entrada de tensión. Algo tal que así, por ejemplo, que salga aquí, que venga por aquí, que vaya aquí. Y esta se puede comunicar pues, directamente aquí. Y el LED, bueno, podría ir aquí también directamente o al LED. Vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Y lo que podemos hacer ahora, pues bueno, pues mover esto un pelín. De esta manera. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a empezar por aquí, por el LED. Aquí. Perfecto. Y ahí engancha ahí, perfecto. Bien, una vez que tenemos la parte, digamos, de potencia, de cuando entra la tensión, pues nos venimos aquí y ahora empezamos en la parte de abajo, la parte, digamos, de intercambiador, del flasheo o el parpadeo de los LED, que está, bueno, pues derivado con la resistencia, el condensador electrolítico y los transistores. Solamente uno estará activo a la vez, ¿vale?
Así que vamos a ver cómo rutamos esto. Por ejemplo, podemos conectarlo este de aquí. Aquí arriba. Y podemos conectar este de esta manera. Este podemos conectarlo aquí. ¿Vale? Y directamente lo que podemos hacer es conectarlo al transistor. Bien. Más cosas que podemos hacer aquí. Aquí podemos pues, rodearlo, que no sería muy elegante, pero bueno, digamos, para hacerlo de esta manera. Perfecto. Bien, seguimos, por ejemplo, de aquí se conectaría con ese, con el con el condensador C2. Bien, este ya lo tenemos. Y nos queda este de aquí. Dentro. Bien. Así que la única conexión que nos queda sería el condensador, el transistor aquí conectado con este, con este condensador aquí. Bien, y una cosa que voy a intentar hacer es ahí, ponerlo en el medio, que entra justamente en el medio del pad del condensador electrolítico. También puedo bajar esto un pelín. Ahí. Bien. Y ahora, pues bueno, pues lo que voy a intentar hacer, bien, si puedo subir esto, esto lo vamos a hacer nuevamente. Vamos a intentar subirlo lo máximo posible para que tengamos espacio aquí y aquí. Para que tengamos espacio y poner una vía en esta parte de aquí. Que vamos aquí con una vía y a la hora de hacer vías, pues bueno, pues tenemos, utilizando el pad numérico de nuestro teclado, tenemos dos capas, la capa 1 y 2, la top layer, que es la número 1, y la bottom layer, la número 2, en azulito, como se indica abajo. Pues con el pad numérico de nuestro teclado, si pulsamos el número 2, pues nos sale directamente la vía, ¿vale? Así que intentamos coger un sitio. Bueno, antes de eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Bueno, arrancamos, la ponemos de manera fija, le damos al número 2 ahora y ahora de aquí sí podemos salir directamente para crear una vía aquí y nuevamente en la capa superior, ¿vale? Y de aquí, pues bueno, podemos ir directamente aquí. Perfecto. Y ahora nos queda esta de aquí. Esta podemos dar la vuelta, pero también podemos crearlo, pues bueno, con una vía. Subimos esto un pelín. Significa de que ahora podremos venir por aquí. ¿Vale? O simplemente conectar esta directamente aquí y ya se conectaría. Así que vamos a intentarlo. Si nos vamos a la capa de abajo, a la bottom layer, activamos la herramienta de pistas y ahora pues, bueno, pues podemos hacer conectarlo directamente aquí. ¿Vale? Lo suyo sería conectarlo al transistor, pero bueno, no pasa nada. También podemos conectarlo de esa manera. ¿Vale? Tirar y perfecto. Y en teoría, pues tendríamos ya todas nuestras pistas rutadas de nuestra PCB. Lo único que nos quedaría pues sería bueno, pues la tierra, ¿vale? De nuestro circuito. Y para la tierra lo que vamos a utilizar son planos de tierra. Y para los planos de tierra, como no vamos a generar nuevas capas, lo que vamos a utilizar son polígonos. Y para los polígonos pues tenemos la opción aquí, en esta herramienta, la barra de herramientas, esta es la opción de polígonos. Si le damos botón derecho al ratón, pues tenemos varios de ellos, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el primero,
el Polygon Pure. Así que seleccionamos, estamos en la capa número 1 y lo que vamos a hacer es toda la PCB. Vamos a cubrir toda la PCB, todo lo que podamos. Botón derecho del ratón y se cierra, se crea nuestro polígono. Cuidado ahora, seleccionamos el polígono, podemos ver de que está en la capa de arriba, la top layer, pero no está asociado a ninguna net, a ninguna, digamos, pista o señal. Así que abrimos esto y decimos que este polígono se va a asociar a la net o a la pista de tierra, la GND. Le damos aquí y ahora nos sale el mensaje de Repur, ¿vale? Lo podemos hacer o aquí o directamente en el polígono, botón derecho del ratón, donde pone polígono, espérate, aquí en Polygon Action y aquí en Repur All. O también aquí en Tool, Polygon Purge, perdona, y aquí en Repur All, ¿vale? Así que tenemos varios métodos. Le damos aquí ya que estoy aquí y automáticamente, pues Altium nos crea en la capa de arriba, en el polígono que acabamos de crear, pues un plano de tierra que conecta pues todas nuestras tierras. Cosa que podemos hacer con el plano de tierra. Bien, si seleccionamos el plano de tierra, pues podemos, por ejemplo, decirle de que las islas internas, pues que la elimine, ¿vale? Cada vez que hagamos un cambio tenemos que hacer el Repur. Así que ahora le voy a dar aquí y lo hacemos, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer, pues si no nos gusta esto de aquí, pues podemos configurarlo de esta manera, ¿vale? Por ejemplo, decirle 0,127, vamos a ponerlo más chisto, 0,3 y a ver lo que pasa. Le damos a Enter y le damos a Repur, ¿vale? Y ya vemos, por ejemplo, de que ya no crea la pista de aquí y podemos ver también de que aquí pues nos crea, bueno, la parte del plano no entra dentro de aquí, ¿vale? Porque está ahora restringido a 0,3. Son maneras de que podemos trabajar con nuestro plano de tierra, creado con nuestro polígono, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer con el polígono o los planos de tierra es configurar la manera de que se conecta a los pads, ya sea pad de SMD o pad, digamos, de through-hole. Bien, para esta manera, o para ver la configuración que tenemos, por defecto lo tenemos de esta manera, ¿vale? Tenemos de que haya un relief, significa de que el pad se conectará al plano de tierra o al polígono, en este caso de la señal de tierra, pues mediante, bueno, no se conectará de manera directa, sino mediante esta manera, ¿vale? Geométrica. Bien, si para cambiar eso, pues nos vamos aquí a diseño, en reglas, esto ya lo podemos cerrar, más o menos, o minimizar. Y a ver, aquí en plane, en este caso, estamos trabajando con polígonos, ¿vale? Y aquí pone, dentro del plane, Polygon Connect Style, seleccionamos ese de aquí, le damos a avanzado y podemos ver, por ejemplo, los diferentes tipos de polígono, cómo se conectaría, en este caso, con un path through holes, con un pad SMD o con una vía. Nosotros tenemos ahora los path through hole, ese de aquí. Y aquí podemos ver la conexión, que sería Relief Connect, ¿vale? Pero aquí podemos seleccionar otro tipo de conexiones. Por ejemplo, si queremos de que se conecte totalmente nuestro pad con el polígono, diríamos Direct Connect. Algo tal que así, ¿vale? Le damos a aplicar, le damos OK. Y recordar que tenemos que Repur o actualizar nuestro polígono. Le damos nuevamente y ya podemos ver perfectamente que el pad se conecta directamente en el polígono. Vale. Las distintos tipos de opciones que tenemos aquí pues dependerá de nuestro fabricante. Normalmente el relief es cuando, digamos, los componentes son los SMD, cuando los metamos en el horno pues no se desplacen y de esta manera, si lo tenemos conectado automáticamente o todo el plano que cubra todo el pin, pues no es que sea la teoría, realmente pasa, ¿no? En cierto tipo de horno, cuando lo metemos los componentes con nuestra PCB ensamblado al horno, pues normalmente se suele mover un pelín. Pues ya digo, eso depende también de la tecnología del horno y de lo que vosotros queráis hacer, ¿vale? Os digo pues, cómo configurar este tipo de cosas. Bien, ya que tenemos nuestro plano de tierra pues creado en la capa superior, vamos a hacer lo mismo con el plano de tierra en la capa, en la capa inferior, en la bottom layer. Así que procedemos con el mismo procedimiento o los pasos que hemos hecho anteriormente para la capa top layer. Vamos aquí, lo creamos,
seleccionamos el polígono, decimos de que es polígono de tierra, esto lo ponemos a 0,3 para ponerlo estricto, más estricto, y ahora decimos de que pues nos lo cree, ¿vale? Tal que así. Perfecto. Y podemos ver de que la configuración, pues nuevamente, pues sigue la que hemos configurado anteriormente, ¿vale? Tal que así. Bien. Una vez que tenemos ya nuestra PCB, que ya está con los componentes posicionadas, rutadas y con los polígonos de tierra, en este caso en la capa superior y en la capa inferior, pues antes que nada vamos a verla en la vista 3D. Y de esta manera, pues quedaría nuestra PCB, ¿vale? De 2 capas. Como podéis ver aquí. Ahora, antes de terminar, tenemos que hacer un paso más. Y ese paso, pues está condicionado a la hora, digamos, de verificar de que nuestra PCB, pues, bueno, pues se puede fabricar, ¿vale? Que rige o cumple las reglas de fabricación que hemos definido anteriormente. Al principio del vídeo he dicho de que realmente el paso que antes de hacer posicionamiento de componentes, rutado y tal, tendríamos que definir aquí en diseño, perdona, no era aquí en diseño, en reglas, aquí tendríamos que definir, pues bueno, pues todas las limitaciones de fabricación que tiene nuestro fabricante de PCB, las tendríamos que configurar aquí de manera, pues bueno, acorde a esas limitaciones de fabricación de nuestro fabricante de PCB. Yo no he hecho nada de eso, sino porque quiero crear un vídeo que se enfoque en el DRC y en la regla de fabricación, ¿vale? Así que lo que voy a hacer directamente es asumir todas las reglas de fabricación por defecto que viene en Altium cuando uno lo instala y iremos pues, evaluando ahora los errores que puedan aparecer cuando pasemos con el DRC. ¿Y por qué digo esto? Porque antes de decir que nuestra PCB está terminada, tenemos que pasar el DRC. Y para ello, bueno, antes que nada la voy a dar a guardar y ahora voy a pasar al DRC. Para ello tenemos aquí en Tools, haremos Tools y el Design Rule Check, que es el DRC. Le damos aquí y el DRC, esta herramienta de Altium, pues lo único que va a hacer es verificar todas las reglas que tenemos definidas en todos estos apartados, acorde o en términos de nuestro diseño de PCB que hemos hecho aquí mismo. Si le damos aquí y vemos todos los errores que tenemos. En mi caso, pues puedo ver de que tengo ahora mismo 9 errores, ¿vale? Tengo 8 errores en ese apartado, que sería el Silk to Solder Mask, y tengo un error simplemente en el Silk to Silk. Eso significa en el Silk Screen, ¿vale? Las leyendas. Sin que le doy aquí, por ejemplo, voy a arreglar ese primero, que simplemente es un error. Le doy aquí y aquí tengo el error, ¿vale? Me dice de que el clearance o la limitación que yo tengo entre una leyenda de un componente en el Silk Screen con otra sería de 0,254. Ese sería el espacio entre una leyenda y otra. Y parece ser que hay una, la que yo tengo puesto, ¿vale? Tiene 0,241. Vamos a ver dónde está. Y en este caso sería el texto P1. Pero si le doy a escribir automáticamente, Altium me tendría que llevar. Y efectivamente, aquí estamos, ¿vale? Y me dice de que P1, esta referencia, con la referencia que limita o que define el perímetro de este componente, de header, ¿vale? Pues tiene menos que 200, que 0,254. Así que lo que hago, la capa top overlay, lo muevo un pelín hacia abajo, ¿vale? Tal que así. Si guardo, vuelvo a pasar el DRC, ese error debería desaparecer. Y efectivamente, el error que tenía antes en el Silk to Silk ha desaparecido y ahora pues me voy a enfocar en estos 8 errores. ¿Qué significa Silk to Solder Mask? ¿Vale? Si le damos aquí, tengo los 8 errores y bueno, pues podemos ver que sería entre el pad y el Silk Screen. ¿Vale? Eso normalmente será en la librería del componente, efectivamente, aquí está. ¿Vale? Significa de que yo tengo definido que entre este pad, que sería el through hole, y cualquier tipo de leyenda en el Silk Screen, pues debería de ser mayor o igual, o en este caso mayor, que 0,254 milímetros. Y parece ser que es menor, ¿vale? Y esto viene definido en esto no hay ningún tipo de error que hemos cometido a la hora de rutar o posicionar nuestros componentes. Eso viene definido en la librería del footprint del componente en sí,
¿vale? Y por lo tanto, exactamente, todos deberían de dar errores en ese sentido, ¿vale? Normalmente, hoy en día, exactamente, aquí lo tenemos todo. Normalmente, hoy en día, como he dicho, digamos, la regla o la limitación en cualquier tipo de fabricante de PCB que podéis encontrar, pues sería alrededor, bueno, pues de 0,2, 0,15, ¿vale? Así que esto, bueno, pues lo podemos cambiar. Sabemos perfectamente de que nuestra PCB, si generamos los archivos Gerber y los archivos de orificio, los archivos drill, pues automáticamente sabemos perfectamente de que nuestra PCB se va a fabricar, ¿vale? Esto no es ningún tipo de limitación. Pero bueno, si queremos configurar eso en Altium, pues lo mismo, nos vamos a diseño, en rules, y ahora simplemente pues tenemos que buscar esto, que sería de pad a seal screen. Así que para ello, pues aquí tenemos de seal screen a seal screen, pero en nuestro caso sería de seal screen o de seal to solder mask clearance. Aquí lo tenemos, ¿vale? Sería de la leyenda de cualquier tipo de nuestro componente en la seal screen al pad en sí. Y tenemos 0,254, que es bastante permisivo, así que le damos a 0,2, ¿vale? Ya digo, entre 0,15 y 0,2 no voy a tener ningún tipo de problema, milímetros. Aplicamos, le damos OK. Y ahora, pues pasamos nuevamente el DRC, ¿vale? Y automáticamente, pues ahora no tenemos ningún tipo de error, que era lo que esperábamos. Como he dicho anteriormente, esto, pues normalmente tenemos que evaluar o configurar nuestra regla de diseño antes de hacer el posicionamiento de nuestros componentes y el rutado de los mismos, ¿vale? Para que después cuando terminemos no tengamos ningún tipo de errores o digamos de sorpresas negativas en este caso. Recordar de que si no cumplimos la regla de diseño de nuestro fabricante de PCB, lo primero que hará nuestro fabricante de PCB será para la producción preguntarnos sobre ese tipo de error o lo que ellos interpretan como un error, y segundo, nos incrementará el precio de manera considerable, ¿vale? Para fabricar nuestra PCB. Por lo tanto, esas reglas de diseño son muy importantes en tenerlas en cuenta. Y bien, esto es lo que os quería enseñar, que sería el posicionamiento y el rutado de componentes. También hemos trabajado con los planos de tierra un pelín, y también hemos trabajado un poquito con la regla de diseño y con el DRC. En sucesivos vídeos pues veremos otro tipo de cosas. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de pregunta, por ejemplo, en la regla de diseño, cuáles son tus metodologías, qué tipo de reglas te gusta incluir o descartar en tu diseño, incluso me puedes poner en los comentarios qué tipo o qué empresa de fabricación de PCB pues bueno, usas normalmente. Y me lo dejas en los comentarios. Y si no te quieres perder vídeos de esta temática, pues ya sabes, síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.